Buenas noches, saludos a ustedes en casa. Comenzamos esta emisión de noticias con la tragedia que enluta a una familia en Venadillo, en el Tolima. Gildardo Aranzales, de 78 años, fue quemado y asesinado hace 6 meses en medio de una disputa por unas tierras. Tras varias semanas de investigación, las autoridades capturaron al presunto homicida. A la familia se sumó otro dolor cuando descubrieron al presunto responsable del crimen. Junto con los 2 allegados de Gildardo y los investigadores, un equipo de Noticias RCN reconstruyó la historia. Era 22 de abril de 2018. El sol ardía en Venadillo, Tolima. Ana Lucía Aranzales, como de costumbre, llamó por teléfono a su padre Gildardo Aranzales, quien vivía en esta finca. Él me dijo que ese día había pagado los impuestos, que había estado en el pueblo, que había dejado como en orden todo tenía. Y se despidió de mí y me dijo Dios la bendiga. Esa fue su última conversación. Un par de horas después Ana volvió a marcar, pero esta vez nadie contestó. Alertó a los vecinos, quienes a su vez llamaron a la policía. Gildardo lo habían asesinado de una manera cruel y despiadada. ¿Cómo encuentran ustedes el cuerpo? ¿En qué condiciones lo encuentran y en qué punto exacto? En este punto observamos que hay manchas de sangre. También observamos que hay rastros como si hubieran hecho una hoguera, algo quemado, hojas de plátano quemadas. Le propinaron 14 heridas, luego lo incineraron aún con vida y lo sepultaron aquí. Pero la pregunta que todos se hacían era ¿quién lo hizo y por qué? Las personas nos decían que era que él tenía un problema con un familiar de grado primo hermano, que tenía ese problema de amenazas. Según el coronel Jorge Esguerra, comandante de la policía de Tolima, estos machetes que quedaron en la escena del crimen con ADN del sospechoso se convertirían en los principales elementos probatorios contra José Alexander Aranzales, primo de la víctima. Basado en los antecedentes de disputas familiares por algunos terrenos, son nuestros investigadores que ya empiezan a enfocarse sobre un solo objetivo, que es sobre esta persona que era primo hermano de la víctima. Demandó a mi papá en inspección de policía, alegando de que esto era de él. Para Ana, hija de Gildardo, estas tierras llenaron de dolor a toda una familia. Eso no tiene perdón, solamente yo creo que Dios era el que lo perdona a él, porque yo no lo perdonaría. José Alexander Aranzales está detenido y a la espera de la decisión de un juez, mientras que la hija de Gildardo busca empezar de nuevo en este predio, escenario de una tragedia familiar.